Una de las maneras que existen para entender y demostrar que algo se ha comprendido es una conversación estructurada. Habitualmente, no siempre, evidentemente, las personas hablan esperando que el otro lo escuche. Pero muchas veces, mientras una persona habla, no todas las veces, quien lo escucha en realidad lo está oyendo que habla, pero quizás está pensando qué responderle o qué decirle cuando él termine de hablar. Estos defectos en la comunicación hacen que sea importante plantearse cómo aprender a través de una conversación. En inglés lo llaman teach back. Cómo yo me puedo cerciorar que la otra persona me ha escuchado lo que le he querido decir y está respondiendo en un hilo conductor con respecto a lo que le estoy diciendo. O al revés, que efectivamente la respuesta que estoy dando es efectivamente a la pregunta que me están formulando. Este tipo de vacíos del lenguaje que a veces nos encontramos y que genera una serie de malentendidos y también de bromas, y se lo pasa no bien cuando pues, se interpreta una cosa diferente a la que se quiere decir o se entiende otro contexto, sí que se ha convertido en algo muy valioso, muy importante, sobre todo en los últimos años. Ya eso tiene mucho tiempo de haber sido planteado, replanteado, estudiado, pero últimamente ha cobrado un valor especial por la cantidad de problemas que se tienen de comunicación, efectivamente. Y sobre todo en el tema empresarial, pues se quiere que las personas respondan a los retos que se les están planteando y no a otros. O en un examen, pues un profesor lo que quiere es que, aunque sepa mucho, yo quiero es que responda por favor la pregunta para validar si efectivamente ese objetivo de aprendizaje que está planteado, el estudiante lo está consiguiendo. Por eso, más allá de lo supuesto de que debería ser y de que debería entenderse, es importante seguir este tipo de estrategias en unos términos bastante claros que podemos encontrar en la literatura también que acompaña esta presentación y en los enlaces. Pero simplemente de manera introductoria recordar que es un proceso muy simple donde, como tiene que ser prácticamente una conversación, un experto y un aprendiz, en este caso el profesor y el estudiante, o puede ser también dos pares, o ya lo veremos luego desde un punto de vista más digital, un estudiante asistido a aprendizaje por inteligencia artificial, explica un tema y la otra persona luego intenta darle feedback. La otra persona intenta explicarle qué fue lo que le dijo, simplemente. O sea, lo que tú me dijiste y lo que yo comprendí es este tipo de situaciones, este tema, esos aspectos y tal. Si la persona que explicó se siente complacida de que efectivamente le dijo lo que a otra persona le dijo, el experto, el profesor, el par o el programa de computador sigue adelante con los temas. Esto parece muy simple, pero a largo plazo nos hace plantear por qué a veces algunos estudiantes o algunos pares les cuesta tanto llevar adelante algún tipo de proceso. Quizás el tema está en la comunicación y por eso es importante, pues en este contexto del aprendizaje en entornos virtuales, considerarlo, ya sea por las herramientas que tenemos previstas y a disposición para poder interactuar ya sea con los estudiantes o con los colegas en un proyecto de investigación o con los jefes cuando tenemos que hacer algún tipo de encargo. Sí que es importante tenerlo en cuenta, simplemente para que podamos irlo considerando. Tiene algunas características. Debe ser visible y explícito. Hemos sabido que últimamente los grandes cansancios en la virtualidad es porque no estamos viendo a la persona cuando se comunica y hace las gesticulaciones a las que está habituado nuestro cerebro, sino que escuchamos un audio. Entonces, generar esa situación mental de quién está, cómo está inconscientemente, qué está diciendo, la postura, el gesto, está diciendo con ese sentido, con otro, eso genera mucho cansancio. Por eso es importante que en momentos iniciales de un proceso se pueda tener un cara a cara, lo mejor posible, o sea, lo mejor organizado posible. A veces puede haber presencial, pero en virtualidad que haya a veces como ese intercambio, ya sea sincrónico o asincrónico, para que se nos pueda ver y reconocer el lenguaje en toda su amplitud.
Otra cosa importante es que hay algo que enriquece muchísimo todos, creo que todos nosotros tenemos esa percepción, y es que se aprende mucho cuando uno habla. Entonces, cuando tú das una clase o una conferencia, casi que aprendes más que cuando la recibes. Por lo tanto, hay que buscar que en estas conversaciones haya como una intervención en las mismas condiciones, porque es que los dos están beneficiando no solo de escuchar, sino de hablar. Entonces, el hecho de que yo no deje hablar al otro le está impidiendo que pueda aprender, generalmente. Pero es importante ese feedback, donde yo al volver a decir lo que me dijeron, de alguna manera me ayuda a reconstruir mis ideas. Y por lo tanto, sí que es importante plantear cuáles serían las estrategias de verificación. La verificación puede ser escuchar al otro, puede ser que construya algo a partir de lo que hemos hablado juntos o de lo que ha escuchado el interlocutor, etc. En términos del aula, ya sea una aula presencial o virtual, sí que es importante que esa conversación involucre, pues, mínimo a dos, y normalmente lo deseable es eso, y ahí el tema de la personalización del aprendizaje. También puede ser más personas, pero normalmente, para que haya más claridad y más dirección, pues que sean dos, que comiencen explicándose mutuamente lo que saben del tema, y que uno al otro también se lo vaya explicando conforme lo ha aprendido. En términos ya de aprendizaje en línea, en aprendizaje digital, con un agente de enseñanza, ya sea, repito, un profesor, un par, o aprendizaje asistido por el computador, con inteligencia artificial, con un agente de enseñanza, en este caso de enseñanza porque es el que está acompañando, diciendo, y el otro está escuchando, aunque estamos en los procesos de aprendizaje muy sólidos, en cualquier proceso que estemos llevando a cabo, y me refiero a aprendizaje sólido en que el centro es el estudiante, en que los medios y mediaciones están en torno a que él pueda promoverse, en fin, el reconocimiento del otro como interlocutor. Esos son temas bastante importantes, pero el estudiante intenta enseñar también a su vez ese tema recientemente aprendido, en este caso al agente de enseñanza, profesor par o computador, pues software específico. Y digamos que ya ustedes lo verán también en los enlaces, hay unos mapas dinámicos de los conceptos, donde si es, por ejemplo, aprendizaje asistido por el computador, donde la gente le explica al estudiante, en este caso, repito, el asistente del computador, lo que él ha aprendido. O sea, que el estudiante puede verificar si lo que ha dicho, o sea, si ha podido transmitir aquello que realmente quería transmitir. También digamos, este programa, estos software pueden hacer al revés, que ellos explican y el estudiante se lo vuelve a decir. O sea, es un tema que no nos deja olvidar la importancia de la interacción, siempre evidentemente entre personas, pero en temas específicos y a veces muy técnicos también es importante contar con este tipo de apoyos virtuales, digitales, desde estos software específicos. Las técnicas de inteligencia artificial, digamos en estos contextos, pueden optimizar el trabajo que se hace con los profesores o con los pares, porque puede ofrecer apoyos y recursos para una conversación productiva y quizás mucho más técnica y enfocada a las habilidades y a las necesidades y a las búsquedas del estudiante. Ya el hecho de que el programa pueda analizar el entorno, los intereses, puede ayudar a que las preguntas que le hace o los temas que le explica puedan estar mucho más enfocados, repito, a esos intereses y necesidades del estudiante, donde él busca aclarar el significado de los términos, de los proyectos, de los conceptos que está adelantando en su propio proceso educativo. Por tanto, este tipo de enseñanza y aprendizaje, en estos términos, es una idea muy simple, pero muy potente, es muy poderosa, donde podemos ver que se aprende al explicar lo que sabemos a otra persona, pero esa persona también aprende cuando me explica a mí lo que le he explicado y viceversa. Este tipo de conversaciones continúan hasta que ocurre algo extraordinario, y es que se alcanzan nuevas comprensiones de la realidad, de los problemas, de los proyectos y de todo aquello que han podido socializar dos personas, ya sea el profesor y el estudiante, ya sea el estudiante con su par, el profesor con su colega, pero también en términos ya de entornos digitales, lo que pueda interactuarse entre las personas
y la asistencia por computador.